10 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tuvo 3 informes, el 1.3 fue el último, y ha sido un presidente muy polémico, un presidente que dicen puede dividir, un presidente que otros dicen pues solamente tiene derecho a su libertad de expresión. Ha sido una cuarta transformación compleja, lo dice el mismo presidente, esto es un cambio de régimen. Me da un gustazo poder platicar contigo, Antonio Solá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, querido Luis, muy contento de estar contigo esta mañana. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo ves 10 meses del presidente López Obrador? 3 informes, por cierto, ya de gobierno. El 1.3 decía. Es un presidente muy en los medios, digamos, ¿no? Sí, claro. En los medios de comunicación todos los días. Mira, yo creo que es un presidente que está en la media de los últimos, al menos 3 presidentes que estuvieron en torno a su aprobación. Si nos fijamos en las encuestas que desde hace mucho tiempo viene haciendo Roy Campos, de Consulta Mitofsky, está en el orden de Salinas, Calderón y Fox, que estuvieron arribita de lo que está él ahora en este momento, 60 y, si no recuerdo mal, Calderón 63, él está en 61 de aprobación. Son números, esto es muy frío, digamos, ahora hablamos de las personas, pero... Y estaban por debajo Peña y Zedillo. Me parece a mí que son números interesantes y relevantes que te ponen también en la órbita de cómo le ha ido a Andrés Manuel. Andrés Manuel partió su gobierno con 75, 80 puntos de aprobación de gobierno, es decir, de cada 100 mexicanos, 75 u 80 lo aprobaban, y hoy pues ya son 60, 61. ¿Está mal? No, no está mal. Es una aprobación razonable. ¿No? Es una aprobación razonable. No muchísimo lo ves como es... mucho. No. 80 sería muchísimo. Danilo Medina, presidente de República Dominicana, ha estado 7 años arriba de 80 puntos. Eso es mucho. Wow. Eso es mucho. Este año ya se está cayendo arriba de 80 puntos. Eso es mucho. Y se cayó que a 73. Ahora, no se cayó ya, porque ya está su último gobierno. Está teniendo muchos problemas y está por debajo de 50, si no recuerdo mal. En cualquier caso, 60 puntos es para festejar de manera serena. Ok. De manera serena. Yo creo que él ha cometido quizás el error más importante desde mi punto de vista, de no dedicarse a resolver realmente los problemas más acuciantes de los mexicanos, que fueron o que son la economía y la seguridad, y está muy metido en la política, en la polémica todo el tiempo. No es un presidente que divide, siempre lo ha hecho, es un tiempo, y no está mal, digamos, es una dinámica de hacer política también, ¿no? De estar en el contraste todavía, de golpear, de dividir, digamos, a las diferentes partes de la sociedad para tener al menos un porcentaje importante que me apoye. Así que vamos a ver cómo le va el año que viene, y la prueba definitiva a mitad de su mandato, que va a ser importante si realmente logra instalar la revocatoria o no. Que para mí es mucho más que la revocatoria lo que está haciendo, ¿no? No, bueno, porque si logran instalar esta, que más allá de revocatoria, más bien sería ratificación, ¿eh? O sea, porque, sí, ratificación de mandato. Ajá, ellos dicen que es la revocación, pero, o sea, una revocación se da con una oposición, por ejemplo, que quiere ir y hacerte un juicio político o algo por el estilo, quitarte. No viene como que desde el presidente, quieren que siga, quieren que no siga. Me gusta mucho poder platicar contigo, Antonio, porque tienes una visión global, y eso creo que es importante verlo. A veces los mexicanos nos vemos mucho el ombligo y no queremos ver más allá, ¿no? O sea, todo es México, pero lo que estamos viendo con esta cuarta transformación o con este cambio de régimen, pues no es tan nuevo, pues, o sea, ya ha pasado en España, ya ha pasado, está en Francia, de pronto, pasa en los Estados Unidos, es esta ola, no sé si llamarle de populismo, de radicalismo, de contención, de pronto de la ira social con líderes nuevos. ¿Cómo ves en ese contexto Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que esto definitivamente no es una cuarta transformación, es un presidente chapado a la antigua del siglo pasado, que va a ser un presidente de tránsito para lo nuevo que llega en México y para lo nuevo que llega en muchos países, porque creo que es importante entender que las nuevas generaciones, los que hoy tienen 15, 18, 20 años, que en 10, 15 años van a estar al frente de muchas cosas en nuestros países y que vienen de la sociedad civil, vienen con una cabeza mucho más articulada. No vamos a tener tiempo aquí para hablar qué nos está pasando en el cerebro de los seres humanos, digamos, una evolución biológica muy importante al descubrirse un cuarto nivel cerebral, pero definitivamente va a cambiar la forma en la que hacemos política. Así que Andrés Manuel va a ser un presidente de tránsito, como lo ha sido Calderón, pudiéramos decir también, Peña, los últimos 2 o 3 presidentes. Esto está pasando en otros países del mundo. Y no pasa nada, hay que verlo con perspectiva también histórica. Lo que yo sí creo es que
toda la cantidad de dinero que está transfiriendo directamente a los mexicanos, que ya lo hizo cuando estuvo en el Distrito Federal. Y esta política pública que tiene es también una política del pasado. Lo que pasa es que si logra limpiar una parte de la corrupción, si logra limpiar la imagen de la política, creo que va a ser algo positivo y que quedará ahí para la historia y para los mexicanos, pero nada más. No es que esté haciendo un gobierno que no haya hecho cosas en otros países, como tú bien indicas, ¿no? Claramente. Él se sentirá de pronto como Benito Juárez, se sentirá de pronto como uno de esos héroes. O sea, cuando uno ve las fotografías que saca del escritorio, o sea, como muy austero, de pronto pareciera que él quiere emular mucho a los héroes que él considera una historia de bronce muy particular, porque también es una historia maniquea de blanco y negro, de buenos y malos. Oscuros, claro. ¿Será ¿Crees que se considere así? Como yo creo que no está mal que uno se sienta un héroe por las mañanas, ¿verdad? Sale a la calle y me siento héroe y aquí saco el pecho. Pero en realidad yo tengo muy analizado a López Obrador. Insisto, hablo de manera muy respetuosa. A mí me encantaría que le vaya muy bien, porque eso quiere decir que a los mexicanos nos va a ir muy bien. Pero yo creo que él tiene tintes autócratas, siempre lo ha tenido. Y la autocracia te lleva a este pensamiento que me parece que está queriendo instalar. Un partido hegemónico, un Andrés Manuel López Obrador hegemónico. Ve lo que está pasando con las tribus adentro de Morena, lo que pasó con PEZ, que fue su aliado, y lo que está pasando con el PT, que es su otro aliado. Eso te habla muy mal de un señor que cree que solo es él y que después de Dios, si es que creyera en él, pues está él. Yo creo que eso no es bueno y, como te digo, le ha pasado a otros, le ha pasado a Chávez, le ha pasado a Correa en Ecuador, le ha pasado a Uribe en Colombia. Te hablo de presidentes de izquierda y derecha, no es un tema ideológico, es de cómo es la personalidad de quien nos está dirigiendo. Y yo creo que ahí hay que hacer un punto de alerta para que los mexicanos estemos atentos y, como sociedad civil, veamos dónde le ponemos los controles para que esto no se vaya de madre y no nos convirtamos en una Venezuela. Tú diseñaste esa campaña 2006. Sí, señor. Polémica. La diseñamos un equipo, pero pues me han encabezado. Tú fuiste, no te hagas. Está bien. López Obrador, un peligro para México. En su momento platicamos cuando la campaña y me decías, pues ya, no es un peligro para México. Era imposible que no ganara. Digo, creo que desde enero, febrero, cualquier persona que estuviéramos o que supiéramos un poco de los temas políticos electorales, sabías que era imposible que López Obrador no ganara. Pero hoy ya es presidente, ya lleva 10 meses. ¿Es o no es un peligro para México? Yo sigo pensando que no lo es, porque observo desde afuera que López Obrador tuvo una evolución muy importante desde la primera campaña del 2006, la del peligro para México, a la del 2018. Por cierto, en el 2006, te comenté, se votaba con el miedo y en el 2018 se votó con la ira. Claro. Yo creo que a quien le corresponde decir si es o no es a los mexicanos y también a demostrar o no, digamos, si es un peligro para México, es al propio López Obrador. De repente enseña la patita y a mí se me paran los pelos, digo, ay, que ahí viene lo peor de él, ¿no? Sí. Porque uno, cuando llega al gobierno de lo público y es presidente o alcalde o gobernador, las virtudes crecen, pero los defectos también. Y eso se le está notando a Andrés Manuel, que los defectos le crecen y muy rápido. Entonces, si no los logra contener, y especialmente estos deseos de superhéroe, de autócrata, sin contar con la sociedad civil, etcétera, puede ser medio peligroso para el país, definitivamente. Entonces, yo creo que no lo es, pero le corresponde juzgar a los mexicanos y a él demostrar que no lo es. Pero así de pronto hay algo en donde dices, híjole, que sí, claro. puede ser, oye, pero ¿por qué viene este discurso? Sí. ¿Por qué estas posiciones? Que a mí me llama mucho la atención. Yo te confieso, aquí lo hemos pues comentado con muchas personas, pero lo que nos llamó la atención fue cuando dijo que la prensa, por ejemplo, tenía que ser una prensa que ayudara a las transformaciones, porque la prensa liberal, realmente la prensa buena, era la prensa que siempre estaba a favor de unas revoluciones, ¿no? De las transformaciones. Una confrontación que tuve inclusive ahí con un periodista de Proceso en la mañanera. Desde esa perspectiva, él es autócrata, o sea, tiene estas visiones, populista en algún punto. Sin duda. Pero no hay una oposición. No sé si sea que es muy pronto, todavía 10 meses, que están totalmente vapuleados, que están disfrazados, porque también nadie defiende al peñavietismo, ¿no? O sea, es ridículo. Bueno, es que es ridículo, ya es ridículo lo que está haciendo, ¿no? Es el expresidente ya escondido, disfrazado con una gorra, con su novia, además no sé por qué le pone una peluca del mismo color de su cabello, pero de otro color, ¿no? ¿Dónde está esa oposición, Antonio? Mira, ¿es muy pronto todavía? No, tocas un tema muy importante. ¿Te acuerdas que en el 2009, si no recuerdo mal, Calderón
mandó al Congreso y se aprobó la nueva ley electoral que impedía la publicidad. Eso logró que a la postre López Obrador, por el régimen electoral, fuera presidente, entre otras cosas. Ya no podías hacer publicidad pagada por los partidos políticos, sino que por tiempos de Estado te la daban. Eso permitió que una figura de 12 años buscando la presidencia de la República fuera muy grande y las otras opositoras muy chiquititas. Mid en la tituladora del PRI, Anaya en sus propios egos dentro del PAN, destruyendo prácticamente la oposición. Y eso es lo que pasó. Hoy no solo no existe la oposición, sino que además es mediocre y pequeña. Y eso también hace más grande a Andrés Manuel, porque no hay nadie que contraste no hay un par de, lo que se llama técnicamente en marketing político, un par de oposición. No existe nada enfrente de López Obrador, es puro desierto. Y eso lo está llevando a instalar con mucha fuerza no solo la agenda diaria, sino una percepción de que uno se asoma en la mañana a ver si está lloviendo o no, y en vez de asomarse a la ventana dice, ¿sabes qué? No me asoma, voy a preguntarle a Andrés Manuel si va a llover o no. Sí. Porque se hace dueño de todo y de dueño de la interpretación de la realidad que los mexicanos vivimos. Entonces, eso es peligroso. Chávez empezó así. A Uribe le pusieron un alto cuando quiso reelegirse después de 8 años. Yo nada más pongo el punto. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero evidentemente pareciera de repente que hay síntomas que te conducen hacia eso. Así que la oposición no solo no existe, está destruida, es un desierto, hay que acelerar el proceso de reconstitución de los partidos y del sistema democrático mexicano, porque si no, como hablaba el otro día con miembros de la izquierda de su gobierno, van a tender por él mismo, por Andrés Manuel, a la hegemonía de un solo partido y de un pensamiento único. Vamos a ser China, Rusia, no sé. A ver, pero de un solo personaje, porque tampoco es que tengas a un gabinete fuerte. No, pues si son coordinadores. ¿Tú has visto algún secretario en este país? Ninguno. Son coordinadores de campaña, dijimos. Sí, o sea, ahí los tienes y de pronto, o sea, hacen lo que se mandata desde la presidencia. O sea, no hay como que una independencia de los secretarios de Estado. Una oposición, yo no sé si en esto que mencionas no hay un par, es que de pronto tú tienes un Andrés Manuel que lleva 18 años corriendo un maratón, no se cansa, ahí está. Y pareciera que ningún político le da el juego, o sea, le puede dar el tiro, ¿no? Pero es que no hay ninguno, porque... pero que eran políticos muy mediocres, los tuvimos. O sea, y muy chiquititos, muy chiquititos. Porque Andrés Manuel será lo que sea, pero es un político, 100% político, que se ha dedicado a esto siempre y que no se cansa, no se baja. Parece que nosotros eran de medio tiempo, ¿no? Eso es admirable también, ¿eh? Sí, la verdad le permitió llegar, y le permitió llegar arriba del 50% de la intención de voto, o de los votos que tuvo el día de la elección. El problema, como te decía antes, es esa oposición que ha sido muy mediocre, que está muy desaparecida, pero que además no tiene un proyecto de país, Luis. Entonces tú sales a tratar de hablar contra López Obrador, que tiene la manija, tiene la botonera, tiene la posibilidad de decirnos si llueve o no llueve, ¿verdad? Y entonces tú te encuentras sin un proyecto de país, sin nada que decir y sin nada que replicar, y te obcecas y te obsesionas nada más en lo que hace él todos los días. Entonces te mete en su dinámica. Eso es brillante de parte de López Obrador, pero es peligroso para la institucionalidad del país, porque los otros factores van quedando eliminados. Y entonces no parece que pasa nada, pero como decía un amigo, de repente te empiezas a llenar de barro, y un día te miras al espejo y simplemente no te reconoces. Cuidado que eso nos pase con la institucionalidad del país. Yo creo que hay muchos resortes, creo que es muy importante los contrapesos que hoy están muy eliminados, y desde luego revitalizar los partidos de oposición, ¿no? El PRI y PAN están absolutamente desaparecidos. Morena ha hecho un desmadre. El PT y PES, pues nada. Bueno, pues entonces es López Obrador, porque en la vida nacional no hay nada más. Oye, pero ¿cómo tendría que ser, desde tu perspectiva, esta oposición? Porque si no empiezas a entrar a su juego. O sea, también hay un juego de división, hay un juego de polarización, hay un juego de confrontación. ¿Tendría que ser así? Estamos ante un escenario donde tiene que ser 50-50. Lo digo citando a lo mejor el caso de Venezuela. Todavía hoy no parece que haya una oposición sólida, ¿no? Juan Guaidó se ve muy débil, o sea, finalmente, y que nunca se supo construir. ¿Cómo tendría que ser quizá una oposición democrática? Venezuela ya es una dictadura, ¿no? Y además tiene por presidente a un delincuente, como Maduro, desde luego. No, y considerado narcoestado, etcétera. O sea que yo pienso que México, definitivamente, Dios quiera, no va a llegar a eso. Claramente. No es la idea. No es la idea. Claro. Ahora, ¿qué pasa con esa oposición? Mira, yo creo, Luis, que este proceso ya se vivió en épocas pasadas en México. La oposición tiene que empezar a construir no de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Donde están minados hoy es en el poder municipal,
en el poder distrital de los partidos. Hoy los partidos han perdido base y han dejado de tener contacto con la sociedad, con los mexicanos, porque hay mucho desaseo en la política y hay mucho disgusto de los mexicanos, esa ira con los partidos políticos. Pretender quitar a Andrés Manuel y meterte a un contraste con él es una campaña o una política perdida. Claro. Si tú tienes un proyecto de país y empiezas desde abajo ahora, vas a tener un chance de en el 2024 tener un candidato posible a presidente. Pero si en el 24 ganara, por decirlo de alguna manera, el candidato del presidente López Obrador, tú tienes chance de ir al 2030. Es que parece que todo lo queremos hacer ahora. Claro. Pero la verdad es que el señor ya es presidente. Que gobierne. Si no gobierna y le va mal, lo vamos a cambiar, porque los mexicanos así somos. Claro. Pero si gobierna y le va bien, pues nos va a ir bien a los mexicanos también, será bueno. Lo vas a ratificar también, no a él a lo mejor, ya afirmo que no se va a reelegir ni nada, pero a su candidato. Yo sí, claro. Y ahí es donde yo digo, Luis, que hay ciclos históricos en la política. Los países tienen ciclos históricos. Evidentemente, más allá del PRI, que fue un PRI-Estado, digamos, por décadas, el PAN estuvo 12 años. El PRI estuvo después con Peña y su desastre de gobierno 6 años y no le dio para perpetuar el ciclo un periodo más. Porque lo normal en democracia son periodos de 8 a 16, 15 años. Más de eso ya no repiten los partidos y los líderes. Ya no observa Europa, África, pues ni te cuento, Asia y desde luego América. No da para más, porque la velocidad de los gobiernos, el empoderamiento, la pérdida de la noción, la corrupción, etcétera, los termina sacando del poder. Entonces, tú tienes que pensar como oposición en un proyecto de largo plazo, que es 12, 15 años, ¿no? Y ver si en 6 años logras ganar y quitarle el poder a los que hoy lo tienen. Que ese es el juego político, democrático, digamos, ¿no? Oye, Antonio, bueno, se nos termina el tiempo. Hay que seguir platicando muchas cosas. Por favor, ojalá que podamos repetir esto con mayor frecuencia. Vas a Monterrey, vas a dar una conferencia. Voy a dar una conferencia mucho sobre esto, sobre el 17, muchas gracias por tocar el tema, el 17 de octubre voy a estar en el Camino Real a las 7 de la tarde. Por primera vez voy a dar una conferencia sobre la democracia digital directa y los líderes del siglo XXI, que es la política que viene. Yo creo que lo que hoy estamos viviendo son políticos del pasado y viene lo nuevo. Democracia digital directa, o sea... Totalmente. ¿Cómo? Va a ser una democracia totalmente digitalizada. La tecnología está revolucionando la política. No ha sucedido al revés, sino la tecnología revoluciona la política. Y dentro de muy pocos años, quizás 5 o 8 años, vamos a tener alternativas de democracia totalmente digital sin necesidad de intermediación de los políticos y de los partidos políticos. Es decir, que se va a horizontalizar la posibilidad de que los ciudadanos tengamos más influencia en la vida nacional, en la vida de nuestras comunidades, a como está pasando hoy. Es toda una dinámica que tiene que ver con lo biológico del desarrollo del ser humano. Con la evolución de cuarto nivel de cerebral. Así, no cuarta transformación, sino cuarto nivel cerebral. Sí, o sea, y que de hecho ahí está, o sea, tampoco es que sea un invento ahí. Y que hay un médico mexicano, Ranulfo Romo, que lo deberías de invitar. Que mexicano, ¿no? Hay Michel Fortune, médico francesa, y Ranulfo Romo, que es un genio mexicano, doctor, que habla del cerebro y de lo que nos está pasando en el cerebro. Es apasionante este tema. No, ¿cómo no? Independientemente de que la conferencia va a estar muy, muy buena y cero spoilers ahí, pero... Gracias. El asunto de la democracia digital, como le estás planteando, a lo mejor yo lo entiendo ahorita mal, no lo había escuchado mucho, pero... Claro. Es un término nuevo. Es que a lo mejor hay un punto en el que dices que ya no haya necesidad de políticos en algún punto, o sea, que sea una especie de nuevo Estado. Digamos que esto ya, por ejemplo, mira, hace muchos siglos los parlamentos no existían. ¿No? Bueno, yo lo que me pregunto es si la intermediación de los políticos hoy, que son parlamentarios y representan a los ciudadanos, los vamos a necesitar como hoy existen. Los políticos no van a desaparecer, pero se van a tener que reinventar. Y los tradicionales van a desaparecer. Esa nueva política va a estar hecha por nuevas generaciones que dentro de 10 años van a empezar a estar en la política. O sea, 10 años, ¿tú tienes hijos? No. No tienes hijos. Bueno, yo tampoco. Para los que tengan hijos de 0 a 15 años, a 15 años, vienen ya con este cerebro activado y entienden la realidad de otra manera totalmente distinta. Y la tecnología se está sumando a ellos. Por primera vez se integra la tecnología con una forma de vida en la política totalmente distinta. Eso, como te digo, nos va a llevar a que, por ejemplo, yo pueda hoy, si fueran las elecciones en mi país, que sabes que las acaban de convocar en España, tomaría mi teléfono, me haría un registro biométrico, pondría mi huella digital, entraría en un app de la Secretaría de Gobernación de España que reconocería que soy yo y podría estar votando. Pero podría estar votando si le doy permiso a mi presidente que se vaya a Estados Unidos a una gira o no.
Aquí Todo. el presidente mexicano, claro que sí. Entonces, deja tú los referéndums absurdos que ha intentado hacer López Obrador, mal habidos, amañados, etc. Sí, no, esto tendría que... Esto es otra cosa que va a activar la participación de la ciudadanía. Qué interesante el tema. Y va a romper, te lo aseguro, Luis, va a romper todo. No hay un como hoy riesgo, está no hay un establecido. riesgo de la oclocracia que caiga ahí. O sea, esta democracia de participación digital de todos lados, y yo no quiero ser tampoco ni excluyente, nada por el estilo, pero no hay un riesgo oclocrático, es decir, ahí en donde de pronto pues mucha gente votó por Hitler, ¿no? Sí. O sea, mucha gente ha estado a favor del fascismo en algún punto, más en los 30, ¿no? Que a mí a veces esta época se me figura a esos años. Los riesgos son gigantescos y va a haber una pelea, si me lo permites decir así, entre el bien y el mal, o entre la luz y la oscuridad. Nosotros, para que no se nos vaya esto de las manos, yo por eso empecé a hablar de esto, tenemos que cambiar nuestro sistema educativo. La educación que damos a nuestros hijos no sirve. Tenemos que empezar a educarlos en la administración, hablando de política, del poder, no de la política, de la democracia es tener un parlamento, eso ya no sirve para nada, porque eso vamos a Google, lo ponemos y lo sabemos. Claro. ¿Cómo vamos a administrar el poder y cómo nuestros hijos van a administrar el poder? Porque entonces tendremos líderes que sepan administrar eso. Si dejamos al narcotráfico que tome la democracia, pues no vamos a volver todos enloquecidos. Claro. Y claro que existe el riesgo de que aparezcan muchos Hitler. Hay gente que quiere hacerlo, ¿eh? Gente Oye, que dice, ¿por qué no pones al Chapo de presidente y cosas por el estilo? Obvio, vengo a hacer una campaña en Mauritania. En Mauritania el 60% es un país de África, el 60% de los habitantes de Mauritania son ex esclavos o esclavos actuales. Nadie sabe eso. Y hay una dictadura árabe bereber militarizada ahí. Y nadie dice nada, ni los españoles ni los franceses que tienen intereses comerciales. ¿Qué es lo que pasa si nosotros logramos horizontalizar eso? ¿Qué pasa si ese gobierno militarizado toma ese sistema de democracia? Va a seguir hundiéndonos. O sea, hoy siguen existiendo Hitlers en muchas partes del mundo. Hay que ver cómo esto lo traemos de nuestro lado, del lado de la pelea, de los medios de comunicación, de gente líder como tú, que pueda tener la capacidad de ayudar a liderar nuestras sociedades. Perdona, te eché un rollo aquí, pero por favor. Es un tema apasionante. No, es apasionante. Lo estaremos viendo en tu conferencia en Monterrey, 17 de octubre. 17 de octubre, 7 de la tarde. 7 de la tarde. ¿Más información? www.antoniosola.com. Ahí se pueden registrar ahí todos. En tu página. Antonio Sola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un honor, Luis. Aquí en la primera de MBS. Hacemos una pausa, son las 9:34. ¡Vámonos!